Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Vamos a hablar en eso. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, primero quiero rápidamente, en el programa anterior, el martes pasado, habíamos hablado de este tema de las carreras y las universidades que están habilitadas y cuáles ya tienen lo que sería, digamos, el control de calidad, por decirlo así, que hace ANEAES. Y hablamos en aquella oportunidad de que había una sola carrera de nutrición que estaba ya certificada y se dijo que no era la de la Universidad Nacional de Asunción, y la única que en realidad está certificada es la de la Universidad Nacional de Asunción. Hago la aclaración porque nos enviaron justamente un material al respecto. De hecho, yo estuve revisando después en la página web y efectivamente es la que está certificada, así que aclaro eso, la de nutrición. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Yo le pido primero que se olvide de todos los prejuicios, de todos los disparates que se han dicho sobre el cannabis. El cannabis, marihuana, diferentes nombres que le damos, tiene miles de años, miles de años. El consumo del cannabis es casi tan viejo como el hombre. Y lo que en las últimas décadas se ha convertido en un boom, es que por primera vez se está dando la oportunidad de que científicamente se pruebe los usos medicinales, los múltiples usos medicinales que puede tener esta hierba. El drama es que hay una campaña a nivel mundial, hay una guerra contra las drogas y se puso el foco en el tema de la marihuana. Y de alguna manera la marihuana ha sido víctima de la asociación ilícita porque le mezclaron con las otras drogas, como el caso de la cocaína y de otras drogas inclusive que sí causan realmente verdaderos estragos. Hoy vamos a hablar de eso porque en esta semana el Ministerio de Salud autorizó la importación de un derivado de la marihuana que muchas familias en el país estaban realizando un esfuerzo tremendo para poder conseguir para familiares que padecen determinadas enfermedades. Bueno, ¿con quiénes estoy acá en la mesa? Ya les cuento. Lo tengo al doctor Hernán Codas, él es médico. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación, Luis. Hernán Codas tiene especialización en... Yo soy cirujano, urólogo. Docente universitario. Ok, acabas de... Por eso que me entusiasman estas cosas. Acabo en la Universidad Nacional como jefe de cátedra y servicio y director del departamento de trasplante y presidente del comité de bioética. De bioética. Sí. Perfecto. Estoy con el doctor Arturo Baqueta, él es médico también y lleva años, acá tengo un pequeño currículum, pero lleva años investigando lo que tiene que ver el uso de la marihuana para el tratamiento de enfermedades, sobre todo oftalmológicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo comencé cuando papá y mamá murieron de cáncer y teniendo todo, no tuvieron una muerte agradable, digamos. Sí. Entonces me di cuenta de que algo faltaba y hace 10 años empecé a investigar, a leer, a ir a congresos, a ir a cursos. Leí más de 500 artículos, más de 12 libros, entrevistas, etcétera, etcétera, y algo sé después de 10 años de estudiar todo esto. Estás viniendo ahora del Congreso internacional que se hizo en Israel sobre el uso médico del cannabis. Así mismo es así estuve con el profesor Mecholán, Rafael Mecholán, que fue el descubridor del tetrahidrocannabinol y es el que dispara todo esto, la parte científica. También estuve con el profesor Janus, el descubridor de la anandamida, luego vamos a explicar, y que es lo máximo que hay en conocimiento médico en todo el mundo, en Tel Aviv y Jerusalén. Bueno, y estamos también con Ruth Sanabria. Ella está en representación de la organización Mamá Cultiva. Hola, Ruth, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y así es, estamos para hablar sobre cannabis medicinal en representación de las madres. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a Cintia, que se está recuperando y no pudo estar. Ella es presidenta de Mamá Cultiva.
Y vamos a hablar un poco del trabajo que vienen haciendo las madres también con relación al conseguir el autocultivo para que ellas puedan preparar la medicina de sus hijos en la propia casa, ¿verdad? Ya. Acá vamos a tener dos cosas. Por un lado, ¿qué sabe hoy la ciencia sobre las propiedades que tiene la marihuana? Digámoslo, la marihuana, las propiedades que tiene para el uso médico. Y vamos a hablar de esta lucha que llevan varios para el derecho a poder cultivar, para poder usar en el tratamiento de familiares que padecen alguna enfermedad. O sea, fíjense que hoy esta hierba, que en Paraguay podemos encontrar cualquier departamento, obviamente no de manera lícita, pero en cualquier lugar se puede conseguir. Es más, ahora podemos pedirle a alguien, che, anda a traernos a tal, y va a traer un toco de marihuana, es lo más fácil que hay, ¿verdad? Más allá de que el verso, de que es ilegal, que todo el mundo sabe dónde se vende marihuana y es lo más fácil de conseguir. Sin embargo, para poder ajustarse a la ley, tenemos una cantidad de familias que tienen que, bueno, ahora van a poder comprar supuestamente en algún momento de una farmacia local, pero tienen que importar, igual el producto cuesta una fortuna, o sea, es una locura, es como si estuviera prohibido el cultivo de la soja y nosotros tuviéramos que comprar leche de soja a, no sé, 500 veces el valor que puede tener si nosotros producimos acá la leche de soja, es así, ¿no? Peor, porque nosotros hoy estamos, lastimosamente, el cáñamo, el cannabis es universal, viene de Himalaya, Asia, pero el KGE es un yuyo paraguayo y té, Sí. que crece en una región de Paraguay. Y hoy, paradójicamente, estamos comprando cristales de KGE de los chinos y un yuyo nuestro. Yo siempre digo como comprarle mandioca a los finlandeses. Todavía el tema del cannabis que no es autóctono. La hierba es nuestra, la mandioca es nuestra. El cannabis estamos compartiendo con todo el mundo. Somos los últimos que estamos poniéndonos las pilas para el uso médico. Sí. Acá el doctor te va a explicar a partir de la década del 60, donde se descubrieron específicamente los principios activos. Y después también hizo mención al médico que descubrió la anandamida y el sistema endocannabinoide. Ya dice luego, sistema que tenemos nosotros en nuestro sistema nervioso. Y de momento que no lo usamos, por algo están ahí, este sistema, el CB1, los receptores CB1, CB2. Entonces, hay algunas cosas que actúan a ese nivel, algunos vegetales, pero el que tiene acción específica sobre esos receptores son los principios. De los 2000 que hay, acá 400 se conocen, 90 y pico se pueden extraer. Entonces yo no entiendo muchas cosas, Luis, no entiendo por qué teniendo acá una inmensa capacidad, una gran riqueza, así como el infortunio se enamoró del Paraguay, el cannabis se enamoró también del Paraguay. Teodosio González decía, la pobreza se enamoró del Paraguay. Nosotros creo que no estamos mal por corrupción, estamos mal porque estamos ineptos, mucha ineptitud. Somos tontos. Somos tontos. En este manejo, cuando que tenemos un gran potencial, estamos ahora en la absurda determinación de un órgano del Estado que autoriza traer los cristales, los principios activos, como si acá nosotros fuéramos ¿qué? Nadie puede decir si hay o no hay. ¿Cómo se va a saber si hay o no hay? Como dicen los propios asesores del ministerio, que el cannabis viene de Paraguay. ¿De dónde sacaron semejante para afirmar? ¿Qué cosa? Disparate, que dice que el cannabis, las 7 especies que hay en Paraguay, o tienen mucho o no tienen, o no sé qué. No tienen el principio activo que se utiliza para la medicina que van a traer. No es cierto, que tienen más uno que otro. ¿Cómo va a saber la gente que teóricamente está asesorando si nunca se hizo un estudio laboratorial para poder determinar qué tiene o qué no tiene? Claro. Yo no te puedo afirmar si tiene o no tiene. Las evidencias médicas de todos los pacientes que utilizan, y hace años, demuestra que actúa. Y yo te voy a explicar otra cosa, después te va a ampliar el doctor Baqueta. El problema no es un elemento del cannabis, Luis.
es la sinergia que existe entre los diferentes componentes. Como dice el doctor, uno de nuestros asesores legales, el doctor Juan Com, el efecto séquito. Es una cosa rodeada, el Papa está rodeado de su séquito. Los principios activos del cannabis están rodeados de su séquito de drogas activas. Sola no sirve. ¿Y cuál es el problema? Que también hay algunos estudios donde cuando se usan monodrogas se crea o tolerancia o falta de respuesta con el tiempo. Lo mismo con los ansiolíticos, con el tabaco, con cualquier droga, se va perdiendo su eficacia a través del tiempo. Por darte un ejemplo, los ansiolíticos, no te digo, un antibiótico uno no puede, tiene que rotar, no puede usar un antibiótico 3 años o 2 años. De lo que estamos hablando son la mayoría enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener que consumir en la medida correcta, la droga correcta, a lo largo del tiempo. Claro. Eso. Me gustaría un poco, doctor Arturo, yo te lo voy a preguntar de manera muy básica y quiero que me respondas de manera muy simple para que la gente entienda. ¿Para qué sirve la marihuana en medicina? ¿Qué cosas se combaten? Antes vamos a aclarar qué quiere decir marihuana. Sí. El cáñamo sí. es un producto que a lo mejor está en tu ropa o si andas en un Mercedes-Benz, ahora después pongo una foto, el 25% del Mercedes está hecho con fibra de cáñamo. Sí. Cuando volás en avión, las alas del avión están hechas de material compuesto, que son resinas más las fibras del cáñamo. Sí. O sea, el cáñamo es la planta, es una planta dioica, es macho y hembra, así como el mamón, hay macho y hay hembra. La hembra no polinizada es la que fabrica el remedio. La hembra no polinizada es la que para atraer al macho, luego voy a hablar de la inteligencia de las plantas, produce terpenos, que son unos aceites, y produce un montón de hormonas y un montón de otras sustancias que son las que son tan útiles para la salud. O sea, la hembra no polinizada se estresa y produce el remedio. Y uno puede fácilmente descubrir cuál es una semilla hembra y una semilla macho. Y una semilla hembra de alta calidad en el mercado, bueno, hay muchos mercados. En Holanda te puede llegar una sola semilla de una planta hiper elaborada, puede costar $30 o más. Es una locura, ¿verdad? Pero todas las variedades son útiles, absolutamente todas. Y todas van evolucionando y cambiando y mejorando. Depende de cómo el ingeniero agrónomo o la persona lo vaya cuidando a la planta. Ahora, sí. Aterricemos en qué se usa. O sea, a ver, vos me explicaste cuándo produce aquello que se va a convertir en medicina. La planta hembra para poder, digamos, estimular al macho, supongo que para que la polinice, por decirlo así, ¿verdad? Produce una sustancia. Esas sustancias, ¿qué enfermedades combate o amortigua? Te responderé en forma genérica. Sí. Las inflamaciones, los dolores, neuroprotección. Cuando habla de neuroprotección, estamos hablando de un montón de cosas. Los dolores, cuando tenés inflamaciones de distinto tipo, desde la artritis, pasando por la diabetes, protege al nervio óptico en el glaucoma, una enorme cantidad de cosas, pero vas a entender mejor y voy a tratar de ser absolutamente fácil de entender cuando explique qué es el sistema endocannabinoide, que todos nosotros, y el que me está escuchando también lo tiene. Y cuando funciona mal, se enferma de algo, que después voy a explicar. Bueno, vamos a aterrizar ahí enseguida. La lucha que ustedes están haciendo es para que ustedes, es decir, no ustedes, cualquiera, digamos, tenga la autorización para cultivar marihuana en su casa, por decirlo así, para uso medicinal. Por supuesto. En nuestra agrupación estamos trabajando con madres que tienen hijos con epilepsia refractaria, cáncer, autismo y otras patologías. No han encontrado solución, vamos a decir, a todos esos dolores.
con la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces Sí. ellos optaron por probar con el aceite de cannabis y realmente le están funcionando. Los chicos se están conectando de vuelta, muchos de los que sufrían de epilepsia cada vez menos, la crisis disminuye más en el tiempo, también en las cantidades de veces por día también. O sea, realmente que están respondiendo muy bien y la materia prima que lo están utilizando para la elaboración es en la mayoría hecha en la casa o también consiguiendo de algún lado, ¿verdad? Hay gente que de repente quieren colaborar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, doctor, te voy a pedir, tiene el micrófono puesto. Ay, perdón. A ver, explícame cómo funciona el tema. ¿Extraen el aceite directamente de la marihuana, de las hojas? Claro, hay un proceso que no es muy complicado, acá el Sí. doctor también puede explicar mejor, ¿verdad? Es un proceso donde se tiene que macerar las flores de la planta, ¿verdad? Ajá. Con alcohol y eso se deja por un tiempo, luego cuando tengas eso va a evaporizar a baño María. Ajá. Ahí es donde se extraen todas las sustancias que luego nosotros lo extraemos con una jeringuita y lo vamos suministrando al paciente. ¿Y cómo le dan? ¿Toma eso o cómo es? Sí, ¿Se toma? Se toma. Se va a permitir. Eh. Lo que dice ella, se deja macerar, ya sea el alcohol isopropílico, alcohol absoluto. Cuanto más puro el alcohol, mejor. Se puede hacer hasta con caña. Ajá. Porque ahí lo que hace la extracción de los terpenos y rompe la capsulita y entonces ahí sale el principio activo, Sí. la droga en particular. Claro. Pero ¿qué ocurre? Después hay que colar una vez con un filtro mediano, dejar el remanente que queda como la hierba que tomaste el tereré, igualito. Sí. Yo te pongo así cuál es esto, no vas a decir si es cannabis o hierba mate. Ajá. Después de ese líquido se pasa otra vez por otro filtro y después se ultrafiltra y queda el líquido lo más puro posible, sin partículas, lo químico. Después se hace o se puede dejar evaporar, si es alcohol purísimo, se evapora en unos días y se queda el aceite. O si no, para acelerar uno hace un sistema baño María y se queda muy poca cantidad de aceite por peso. Un kilo de hoja saldrá 50, 60. Como eso después queda... Gramos. Eso queda como cuando la crema bota coral se le ponía el azúcar quemada. Sí. Así mismo queda así. Uno deja que se queda duro. Se cristaliza. Se cristaliza y queda hasta crocante. Y así no sirve. Entonces, para evitar eso, se le diluye, porque son sustancias muy liposolubles, o sea, le gusta mucho lo aceitoso, la grasa. Por eso que actúa sobre el sistema nervioso, tiene mucha fijación. Vos tomás o fumás y se te acumula la grasa y eso se puede terminar hasta 40, 45 días después que hay cannabis en tu grasa. Ajá. Porque tiene mucha afinidad por la grasa. Y para poder hacer gotitas chiquititas, porque se comienza con gotas chicas, no podemos dosificar un pedazo como caramelo. Entonces se diluye. Ajá. Yo me voy un poco más lejos, Luis. Yo preparo el aceite de la unción que usaba Jesucristo, a través de la cual hizo muchos milagros. Le untaba a las personas, y se le untaba con cannabis, aceite de oliva, mirra y canela. Te voy a hacer la pausa. Te dejo ahí para que la gente, porque ahí la gente se va a quedar, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Espera un poco, Jesús usaba cannabis. Yo voy a explicar. Ahora me vas a explicar, Voy a espera que explicar. hago la pausa y a la vuelta vamos a contarte, en los textos bíblicos Está. se menciona el uso del cannabis. Te contamos ahora después de la pausa. Bueno, les cuento, en Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar en el Paraguay, que es también la de mayor velocidad. Certificado por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil, como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo podés subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. A ver, los relatos bíblicos, cuando habla de que Jesús ungía con un aceite especial, por ejemplo, a los ciegos que volvían a ver,
o el que estaba parapléjico y volvía a caminar, podemos interpretar que él usaba una mezcla del aceite del cannabis. Se puede presumir porque hay artículos, y hace poco salió en una revista británica, en español inclusive, donde había sido que, yo ya había encontrado antes, pero salió publicado que Jesucristo usaba el aceite de la unción. ¿Qué es unción? Untar. Hoy se usa, se unta, se untaba. Pero en la Biblia no se habla de plazos. Si yo te unto con aceite de cannabis a un paralítico por artritis o por invalidante, es que se hace así y salió caminando. Dicen algunos que sí, otros que no. Yo no pongo en duda los milagros, y ese es un milagro, tener esa capacidad de untarle al paciente los ojos, untarle las articulaciones y compañía, para que vuelvan a caminar, para que vuelvan a ver, fantástico. En una época donde no existía nada, existía este asunto, ¿verdad? El tema del cannabis. Pero hoy el aceite del cannabis tiene esos resultados. O sea, yo Claro que trato sí. a un paciente con artritis inmovilizante Sí, y señor. al poco tiempo Camina, recupera la y movilidad de sus Claro piernas. que sí, si le ablanda, le da flexibilidad y le saca el dolor invalidante, que es una... ¿Vos sabés lo que es la artritis reumatoidea? Que sobre todo al amanecer no puede moverse, paraliza. Bueno, en diferentes grados, cuando las manos, el dolor invalidante, bueno, todo eso mejora. Yo hace poco se le dio a una señora y me llamó de Nueva York, me dijo, gracias a usted estoy acá caminando por el aeropuerto de Nueva York, cosa que jamás hubiera podido hacer. No podía sentarme ni en la silla de ruedas. Cosas así, hay muchos testimonios, hay O sea, muchos. no solamente toman las gotitas estas, sino también se unta el Sí, cuerpo. depende de qué, escúchame, tratamiento? de qué parte sea, porque ese yepo y cianua que andan en las rodillas, eso anda bien porque se absorbe transcutáneamente y está cerca de las articulaciones. Ah. Pero un dolor neuropático, un dolor profundo, ya no. Por supuesto que siempre se va a absorber, ¿verdad? Pero entonces se toma una o dos gotitas nomás. Con eso es. Por día. Por día. Y ella te puede dar testimonio a través de cientos de chicos. Dicen que en Paraguay hay 7.000 epilépticos. ¿Entendés? 7.000 epilépticos, no es macana. Porque la epilepsia es una... A mí me sensibilizó mucho el tema de la epilepsia. Y después descubrí por qué yo me entusiasmé. Porque tuve un sobrino que fue un drama y que si yo hubiera sabido esto hace 10 años, hoy no estaría ni muerto ni hubiera sido un inválido en vida. Todas las criaturas, inclusive la de Cintia Farina y muchas otras cuestiones, que por accidente, o sea, ella conoció eso, y hoy su hija... Sí, le cambió la vida. Le cambió a la... Le cambió No, la escúchame, Luis, no le cambia la vida a la persona, le cambia la vida a la familia, Claro. al entorno. De tener 6, 8 convulsiones por día de 20, verle a tu hijo ahí que sacude la cama y no puede hacer nada. Y después te dice, doctor, mi hijo no convulsiona hace 10, 15 días y a veces cuando tiene un temblorcito le dura unos minutos. Doctor Baqueta, sabemos que casi toda la medicina moderna tiene su base en lo que eran las hierbas tradicionales que utilizaban nuestros ancestros, ¿verdad? Lo que se hizo es detectar cuáles son los principios activos, digamos, y combinarlos en tal caso con otros hasta tener el producto que sea el adecuado para el tratamiento de determinada enfermedad. Vos me estabas hablando de una cantidad impresionante de principios activos del cannabis para diferentes tratamientos. La pregunta es, ¿por qué no se ha investigado a lo largo de todo este tiempo y no se ha desarrollado una fabulosa industria farmacéutica en Paraguay si nosotros somos el segundo mayor productor de marihuana en el mundo? Dioscórides hace 2000 años con los soldados de Nerón andaba recorriendo Europa y en su libro ya escribió sobre el cannabis. Eso es algo bien conocido. Mira, las plantas tienen más o menos 400 millones de años de evolución y una planta está pegada a la tierra. Viene una sequía, no se puede cambiar. Viene un depredador, no se puede defender. Viene una inundación, no puede levantarse e irse. Pero ¿qué tiene? Tiene químicos y es un mago químico y cambia. Y entonces desarrolla una manera de sobrevivir a la sequía,
de sobrevivir a la mala nutrición, de sobrevivir a la agresión de un depredador, forma espinas, forma corteza dura, forma pajolores, y como tiene un mandato biológico que es reproducirse y sobrevivir, lo hace, y lo hace de una manera maravillosa, y entonces va formando maravillas como la cannabis y muchas otras plantas, y de las cuales hemos aprendido una minúscula parte. Tienen 400 millones de años de prueba y error química. El ser humano, nosotros, ¿cuánto tiempo de química moderna tenemos? Comienza con Lavoisier, hace 250 años. Un marqués brillante que luego guillotinado en la Revolución Francesa porque era noble, una tontería. El tipo que descubre nada más y nada menos lo que nosotros tenemos, una farmacopea fantástica, pero ni al lado de lo que está viniendo, que es la nueva farmacopea y que se está gestando en lugares poderosos, en las universidades, en una serie de compañías, en Israel, en Estados Unidos, en toda Europa, y nuestra universidad, y no digo la Facultad de Medicina sola, nuestra universidad tiene una inmensa deuda para con el pueblo paraguayo. Y estoy hablando de la parte de agronomía, estoy hablando de veterinaria, estoy hablando de bioquímica, también de medicina. Tenemos que estudiar, señores, esta y otras plantas, porque vivimos en uno de los países más ricos en biodiversidad, y por alguna razón somos tan cómodos, o tenemos una gran, puede ser también, vocación de pobreza, estamos todos felices. No estamos felices. Los seres humanos estamos hechos para vivir no solo en el presente, sino en el futuro también. Eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. Vivimos el futuro, vemos, intuimos el futuro. Si ahí fallamos, como falla nuestra universidad, caramba, bueno, quedamos en manos de gente que habla nomás. Y entonces tenemos que la universidad dar las pautas, y luego el Parlamento, la medida que vaya entendiendo, aprendiendo, va a ir haciendo nuevas leyes. Las leyes, los proyectos tienen que ser totalmente abiertos para, en la medida de ir aprendiendo, vayan incorporando nuevos usos, que no solo tienen que ver con la medicina, sino con la nutrición, con nuestra manera de comer, con nuestra manera de medicarnos, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de cuidar la ecología, con nuestra manera de producción, con nuestra industrialización, una serie de cosas, y esta es una de las maneras, pero estamos en manos de la universidad, de la gente que teóricamente tendría que estudiar cosas nuevas. Ahora, pregunto Yo sobre ese punto quiero aclarar, la universidad nunca pudo, porque nosotros estuvimos con la decana y con los miembros, nunca pudieron investigar, porque imagínate vos la pena que tiene el tener un cultivo es de 5 a 20 años. Y una vez a una de las doctoras, una alumna le dijo, parece que encontré una plantita de marihuana en tu herbolario experimental, y entró en pánico porque cualquiera que le denuncia puede tener porque no dice plantar una planta o una hectárea. Cultivo de marihuana. Ya después se habla, ya está. Isaac Newton decía, para aseverar lo que dice acá el doctor Baqueta, el conocimiento, Newton decía, es una gota en el océano. Hipócrates decía, la naturaleza trabaja sin maestro. Está toda la naturaleza. Que nosotros podamos. ¿Por qué? Vos decís, ¿por qué? Hay mucha historia detrás de esto. Acordate que en la parte industrial está el tema de la celulosa, del Dupont con la cuestión nylon. Después viene la farmapolítica, viene la mafia blanca, la farmamafia, viene el beneficio para los narcos y los que reprimen a los narcos. O sea, ¿es una hierba que se convierte en maldita por una cuestión de negocios? Claro que sí, por supuesto. ¿Pero produce o no adicción? O No sea, produce, fumar marihuana. No produce. ¿Daña la salud o no? No. Quiero aclarar una cosa. En primer lugar, no hace falta precisamente, un asmático, por ejemplo, compra un vaporizador, cuya foto pude traer ahí, y no tiene el problema de fumar, por ejemplo. Es un ejemplo. He visto a Marlboro que le pone filtro a la marihuana en Denver y en otros lugares, y en ese aspecto disminuye tremendamente la cuestión del humo, ¿verdad?
Pero lo que sí quiero comentar es esto. Anda tan bien en un ataque de asma, por ejemplo, y el individuo aspira lo que produce el aparato de vapor, y que automáticamente produce la broncodilatación sin los daños secundarios que los broncodilatadores que usamos normalmente, que te puede morder el corazón, tiene. O sea, es sumamente noble en ese aspecto. Dúctil, digamos. Es tremendamente dúctil, es tremendamente dúctil. O sea, la marihuana, a ver, hoy funciona, digamos, la gente que tiene un problema de respiratorio, ¿verdad? Se hace la nebulización, está el aparatito ese, se conecta al tubito, bla, bla. Vos le pones ahí el aceite de marihuana y aspirás eso. Yo he visto una inmensa cantidad de vaporizadores. ¿Sí? Inmensa cantidad. Estamos hablando de gente que está muy por encima de lo que nosotros ni siquiera, que tienen ya toda una historia semisubterránea, digamos, del uso, ¿verdad? A mí me interesa específicamente la parte médica. Claro. Pero antes de decir algo más, yo te quiero comentar esto. La palabra que debería usarse es cannabis y no marihuana, porque la marihuana es el apelativo segregacional, es el apelativo despreciativo Ok. que los norteamericanos Le ponían aplicaron. cuando los mexicanos entraron con la tropa de Pancho Villa invadiendo Nueva Ok. México. O sea, hay una especie de Discriminación racismo. ahí. Claro, no entiendo. O sea, en que realidad fue es la muy hoja bien- de cáñamo. Claro, La hoja de que cáñamo. fue muy bien Cannabis. utilizado por la gente que hacía propaganda. William Randolph Hearst, Atchinger y otra gente que hace más de 100 años hicieron una propaganda feroz porque ellos no eran los dueños de ese conocimiento. Tengo que hacer la pausa. Después me vas a contar cómo hacen ustedes para esquivar hoy. Bueno, por eso se llama, ¿verdad? De quiero ser legal, ¿verdad? Porque obviamente si vos tenés una plantita de marihuana, de repente te cae con todo el aparataje de la gente de la Senat y terminás en televisión como si fuera un delincuente porque estás cultivando la plantita. Tengo que hacer, hacemos la pausa, dale, ya volvemos. Bueno, a ver, hoy, digamos, ustedes para conseguir la materia prima para poder hacer el tratamiento, están arriesgándose todo el tiempo a terminar procesados judicialmente, Totalmente. como si fueran delincuentes. Estamos totalmente desprotegidos y es así. Nos tratan y nos sentimos delincuentes cuando en realidad estamos buscando salud para nosotros y para nuestra familia, ¿verdad? Y eso en algún momento debería cambiar. No, esto es muy importante porque, fíjense, nosotros no estamos trayendo a gente que hace una fumata, ¿verdad? Para divertirse y escucharle a Bob Marley, que están pidiendo que se legalice esto. No, estamos hablando de familiares, de personas de diferentes edades que están siendo tratadas con un derivado del cannabis para una cuestión médica concreta, o sea, para una enfermedad concreta, digamos. Claro, yo particularmente lo uso para mi escoliosis. También tenía alergia a cambio de clima. Hace 3 años que ya no me resfrío nada, ni pastillas estoy tomando. Es un avance, una mejoría tremenda realmente. También mi mamá está tomando, mi mamá sufre de epilepsia hace más de 20 años y prácticamente 20 años tomando Clerín, Cronoval, ácido valproico y otras cantidades de pastillas que se le iban sumando, ¿verdad? Hoy por hoy solamente está con el aceite de cannabis y súper bien, súper bien. O sea, ella solamente eso. Y vos Sí. tenés escoliosis, me decís, Escoliosis. y acabaste con el dolor. Acabé con el dolor y dejé las pastillas y las drogas legales que realmente me están produciendo daño. Qué notable. Doctor, decías hace rato, ¿cómo se llama el sistema cannabinoide? ¿Cómo es? El sistema endocannabinoide, Endocannabinoide. ¿Qué es es eso? una cosa muy interesante. Resulta ser de que en el año 64
el profesor Mitchell Lau descubre el tetrahidrocannabinol y dice Que es un activo del cannabis. que es un activo Ah, del cannabis. ok. Y ve que actúa en el organismo. Entonces dice, ¿dónde actúa en el organismo? Y empiezan a investigar. En el 90 descubren los lugares donde actúan. Y descubren que hay un montón de receptores en todo el organismo. El sistema endocannabinoide son un montón de receptores en todo el organismo que tenemos desde hace muchos años en que la vida comienza de los mamíferos y que está al servicio de mantenernos en equilibrio, en homeostasis, de mantenernos saludables, de recuperar nuestra salud ante las agresiones virales, parasitarias, del medio, para mantener nuestro sistema inmunológico arriba. Y entonces empiezan a investigar y descubren que nuestro propio organismo fabrican sustancias parecidas a la cannabis, a la marihuana, a la cannabis, Sí. y los llaman endocannabinoides. Y descubren en el 91 la anandamida, el primer endocannabinoide descubierto. Luego descubren muchos otros, el 2-AG, etcétera, etcétera. Y luego se dan cuenta de que en la leche materna tenemos anandamida, que es absolutamente fundamental, no solo para la implantación del huevo fertilizado, para que se forme el embrión y luego nazcamos bien, sino que para que el niño tenga sus defensas elevadas, para que tenga un patrón del sueño, para que tenga apetito, para que desarrolle la succión, para que desarrolle la inmunidad, para que desarrolle el metabolismo. Es algo fantástico que no sabíamos y que todos los libros impresos, no todos, pero en muchas universidades de muchas partes del mundo no se actualizan. Y entonces estamos haciendo una medicina de hace 50 años. Ahora, para entender por qué esto es importante, ¿verdad? Tenemos nosotros estos receptores para esas sustancias que nuestro propio cuerpo produce, que son similares a las que produce la hembra del cannabis. Así es. Entonces, cuando hay un desequilibrio en nuestro cuerpo por una enfermedad, si nosotros consumimos el principio activo del cannabis, se recupera el equilibrio. Mira, cuando el sistema endocannabinoide tiene déficit, comienzan una serie de enfermedades, desde la migraña, la esclerosis múltiple, empiezan a haber una serie, psoriasis, hay depresiones, Sí. hay una inmensa lista de enfermedades y entonces en ese caso uno puede Equilibrar, digamos. Sí, en ese caso con los fitocannabinoides, que son las de las plantas, entre ellos la cannabis, pero no solo de la cannabis, hay muchas otras plantas que también producen. El ser humano trató de hacer y lo hizo a los cannabinoides industriales, los cannabinoides químicos, pero no andan tan bien y causan secundarismo. Cuando viene solo, viene sin el efecto séquito. Viene el rey, pero viene sin su secretario, sin el palafrenero, sin los guardias, y entonces no hay una buena relación con el resto del O sea, cuerpo. lo que me decís para entender esto, La planta ese completa. principio activo necesita estar rodeado de los otros principios Absolutamente. activos de la planta. Hasta que sepamos más. Nuestra poderosa química todavía es muy pequeña para lo que vendrá en los próximos 50 años. Y el descubrir todo ese enorme laberinto, y esto no lo digo yo, lo dicen los gigantes de que hace 40 años están estudiando en Israel y en muchos otros lugares, son humildes, porque el científico debe ser humilde, porque mediante esa humildad descubre lo que él ignora y empieza a buscar lo que él ignora y entra en el cuarto oscuro, donde está el gato negro. El gato negro es el descubrimiento, ¿verdad? Pero el científico entra con una linterna, y a veces no hay gato negro en el cuarto oscuro. La linterna es la ciencia. La linterna es la ciencia. Y esta gente hace 40 años que están buscando y le falta mucho. Y eso es un trabajo para las próximas generaciones, porque hay demasiadas combinaciones posibles. 400 y pico, 140 terpenos, 144, 140 cannabinoides, la mezcla de todo eso. Y
ahí aprendí un montón de cosas. Me decía Janus, me decía, mira, no todos los pacientes son para este tratamiento, ni en todo momento. De modo de que respetar siempre al especialista. El especialista, pero el neurólogo, él tiene que manejar. Claro. El dermatólogo, él tiene que manejar. El oftalmólogo, el glaucomatólogo, él tiene que manejar. Tiene Ahora, que aprender. Doctor, ¿fumar marihuana genera adicción o no? Hasta hoy no se conoce un solo coma por abuso de la marihuana, una sola muerte en forma directa. No puedo afirmar, eso me dirán los especialistas, pero por lo que leí, no produce adicción, no es adictiva. Se le metió dentro de, que están en Brasil y no sé, ya están sacando de la lista de drogas adictivas. No sé, doctor, ¿qué experiencia tenés? Bueno, las estadísticas hablan de un 9% de personas que son adictas a los juegos, a esto y a lo otro. Ese tipo de personas, si es que fuma mañana 3 noches, se puede volver un adicto, pero se puede también relativamente fácil apartarlo. Ese tipo de gente no debería usar. Aquellos que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares de esquizofrenia, pues no le des, porque no solo, pero cualquier cosa le puede desencadenar la esquizofrenia, no precisamente la marihuana, un hecho agresivo, qué sé yo, choca de repente. Lo pongo así, el alcohol y el tabaco está probado científicamente que producen adicción y sí generan daño con respecto a la marihuana. Sí, mucho más, en principio mucho más, porque no existen muy pocos casos de compulsividad. El síndrome de abstinencia es muy leve o no existe, o en muy pocos casos, como acaba de decir, ni nada es absoluto, pero es en mínima proporción, no así como el alcohol, no así como el tabaco, ni qué decir con estas drogas emergentes semisintéticas como el éxtasis, el LSD, la anfetamina misma, donde uno cuando, lo que pasa es cuando yo nunca en mi vida fumé marihuana, pero digo, por lo que yo sé, no es que existe porque cualquier sustancia estimulante, cualquier sustancia excitante produce un pico y después cuando baja, pero baja por debajo. Claro, entonces ahí produce un cuadro depresivo. Ahí necesita compulsivamente para equilibrar, cosa que no ocurre con la marihuana. Yo conozco cientos de miles, gente que te habrás cruzado 1000 veces que son fumadores sociales o que no están ahí pendientes de si hay o no hay, cosa que no ocurre con el, ¿cómo se llama?, con el crack o con la cocaína. Claro. Y esos son los que se van por necesidad. Los marihuaneros no se van a hacer eso para ir a tener marihuana. O sea, nadie roba para comprar un porro. No. Por decirlo en términos muy crudos. Lo que pasa es que a veces se combinan. Tengo que hacer una última pausa, ¿verdad? ¿Sí? Última pausa, ya volvemos. Digamos, ¿cómo manejan ustedes si hubiera una ley que permitiera el cultivo para uso médico o medicinal? Siempre está el riesgo de que alguien quiera convertir eso en un negocio, porque lamentablemente estamos entrampados en un tratamiento mundial del cannabis como una droga. Y por lo tanto, si está prohibida su comercialización, eso dispara los precios. Entonces, ha convertido en un negocio fabuloso, inclusive para todos los que combaten el consumo y el cultivo de la droga, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo harían ustedes para que no se mezclen, si no aparezca de repente alguien que está solamente queriendo hacer negocio y cultiva para terminar vendiendo la droga? Claro, de hecho, tiene que estar controlado y regulado eso, de tal manera que los pacientes puedan contar exactamente con las cepas que están necesitando para poder suministrarle a sus pacientes, y de esa manera ellos, o sea, siguiendo el ejemplo más bien te estoy hablando de Chile, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una pauta de compromiso internacional firmada con Fundación Daya y Mamá Cultiva de Chile, que son dos
fundaciones que nos están asesorando en esto y siguiendo el modelo también que están trabajando ellos, que llevan más de 5 años tratando a sus pacientes, tienen el cultivo más grande de Latinoamérica legal. Ellos tienen clínicas canábicas en Chile donde atienden a los pacientes y los pacientes tienen la autorización que les entregan sus médicos y también la cantidad de plantas que pueden tener. Ellos reciben la visita, el asesoramiento y también así el control mensual para saber si realmente lo están haciendo de la manera que debe ser y así también la cantidad de plantas que ellos tienen autorizado plantar y cultivar. Sí. Hay algo interesante. Lean la revista Fortune. Ahí habla de que en 5 años más se calcula que va a mover algo así como 23 mil millones de dólares en Estados Unidos solo. Hay que entender que esta es la nueva industria farmacológica emergente y que Estados Unidos se está preparando y otras naciones para invadir el mundo con sus remedios. Y está bien, pero es inevitable, ¿verdad? Bienvenidos si nos curan una serie de cosas. Más bienvenido todavía si nosotros mismos desarrollamos nuestro propio sistema. Hablamos de soberanía médica, no solo alimentaria, hay que tener un mínimo de soberanía. Y eso nuestra universidad tiene la obligación de desarrollar. Bueno, doctor, para ir cerrando, ¿cuánto me quedan? 5 minutos. Hay una cuestión que no es médica, que es política, digamos, con el tema del cannabis. Y que es que se ha creado toda esta red mundial de satanización del cannabis, de equiparación del cannabis con la cocaína, incluso por encima de las drogas que están legalizadas como el alcohol y el tabaco. Entonces, yo me pregunto, si se legalizara, o sea, deberíamos pensar en esos términos, o sea, sacar la marihuana, perdón, el cannabis, sacar el cannabis de ese marco, digamos, de prohibido su cultivo, su comercialización. Primero, si hacemos eso, ¿se acaba como negocio y pasa a ser una hierba medicinal más? Se va a convertir en el super negocio de los laboratorios, de modo que los laboratorios remánguense, compren los elementos, no son tan caros. Ahí traje fotos inclusive de extractores que por $3,000 se pueden conseguir, algunos usados son más baratos inclusive, hay más sofisticados. Prepárense porque se viene la gran marea. En 5 años, en 10 años, el laboratorio que no esté preparado para esto, la gente de hoy día, la nueva generación que utiliza el internet y todo eso, les va a dejar atrás. Eso Luis, pónganle la firma. La ley seca en los Estados Unidos ni se habló y todo el mundo consumía marihuana. Y una botella de whisky, porque estaba prohibida, costaba más de $1,000. Y la marihuana era más barato que el tabaco. La misma cosa, ¿qué pasó? Después cambiaron las cosas con la guerra industrial, sobre todo de la celulosa y del plástico. Ahí empieza el quick, pero fue en el año 27 y pico nomás, no, es que es de hace tiempo. Ahora está volviendo, como dijo el doctor Baqueta, con el descubrimiento médico-científico. Él en cierta medida dice en la facultad, pero en la facultad de química o de la que fuera, imagínense a un investigador, entra con un puñado y le agarra a la policía, si no le da coima le mete preso, porque acá todo es, si le da coima estás libre toda la vida, si no le das coima te denuncia la fiscalía, te vas preso 5 años. Por tener más de 10 gramos. Sí, claro. 5 a 15 a 20 años. Según el doctor Cohn me dijo 20, pero 20 años me parece mucho. Ahora, yo te digo nomás, por ejemplo, tanto se discutió por el tema, paralelamente, divorcio. Hubo más o menos divorcio después de la ley. Igual lo disminuyó. Lo mismo, un tema muy áspero y muy árido, tema del aborto. Clandestino totalmente. Pero hoy, sin temor a equivocarme, Luis, no puedo afirmar porque no soy mago, pero yo te digo una cosa, complicaciones de mujeres por aborto mal hecho, Hay más que nunca. te vas a caer de espalda. Sí.
le estás privando, le estás evitando salvar la vida a una mujer que decide no tener hijos. No va a aumentar los abortos por eso. Se van a seguir haciendo. En la Guerra Seca se fumaba marihuana, nunca se habló, pero vino después la prohibición por una cuestión mera y exclusivamente comercial. Hoy mismo, a muchos no les va a convenir, menos que cultiven las mamás, porque ese es un negocio perdido. Imagínate vos, Claro. Van a dejar de comprar. un epiléptico toma 7 remedios de farmacia, Luis. Con este asunto son 7.000 nomás entre epilépticos. No sé cuántos glaucomatosos hay en el Paraguay. Ponerle que hayan 3.000. No van a usar más los diuréticos ni estos remedios. Entonces, hay un efecto grande. Hay un efecto de muchos medicamentos que van a dejar de usarse. Tenemos el caso, para ir más lejos, vamos a ser prácticos. El caso de una de nuestras asesoras legales, ¿puedo mencionar el nombre? No. Tenía cáncer de mama, tenía que hacer 8 ciclos de terapia y al cuarto suspendió y le metió esto y está sana. Yo le dije la otra vez, le dije inclusive en el Parlamento, no lo reconocí. Pues dije, no, yo le dije, en forma jocosa, como caballero, dije, yo no sabía, está bien que te hayas curado, pero que te haya embellecido. Así le dijimos, le tomamos el pelo. Ahora, yo no sabía que el cannabis suspendió en la mitad de su tratamiento. Hoy ella está remisión completa. Entonces hay evidencia, Luis, que no se puede negar. A mí me motivaron estos pacientes que no se les cerraba la herida de cirugía. Yo le dije, ¿cómo? Doctor, hace 2 meses no se me cierra, hace 10 días tomo esta gotita y se me cerró. Y vos decís, ¿cómo es? Nosotros los médicos tenemos por hábito que los pacientes algo se quejan, alguna cosita no. En este asunto todo es pro y alabanza. Yo en 40 años de profesión hacemos trasplantes, tratamos, curamos cáncer, lo que vos quieras. Los pacientes te agradecen. Estos pacientes que mamá cultiva y compañía se les ayuda, te ponen tipo San Cayetano en un pedestal. O sea que estás en otro nivel de concepto. A ver, para cerrar, doctor Bozo, El asunto no Sí. es dejar los remedios que actualmente utilizamos, sino mejorarlos y que nos cuesten menos. No hablo de dinero, hablo de lo que realmente es valioso, que no nos cuesten el hígado, que no nos cuesten el riñón, que no nos cuesten depresión, que no nos cuesten insomnio, que no nos cuesten suicidio. De modo que esto es un coadyuvante, va a ayudar a limitar los efectos secundarios. Mientras tanto se va a estudiar, se debe estudiar, porque si no perdemos el tren, ya estamos perdiéndolo. De modo de que es fundamental remangarse, ponerse lentes y empezar a estudiar. Toda la universidad y todo el país también. Y nuestros legisladores, ni qué decir, Nosotros son fundamentales en ese aspecto. Disculpame, Luis, actualizarse. yo trabajé en la ley de agua, trabajé en la ley de trasplante, la ley de piscicultura, esta es la 4ª. Y en las 4 previas fuimos con furgón de cola en ley. Y sí, como decimos, nos remangamos, también vamos a Otra hacer vez. furgón de cola. En una cosa más. quiero cerrar, los dos son médicos. Sí. Vos me podés citar casos, decir, estos pacientes míos Sí. tenían estas enfermedades y se curaron utilizando medicamentos a partir del cannabis. Vivir es una enfermedad. La vida es una enfermedad sexualmente transmisible. Y como el cáncer también es mortal. Sí. Eso decía León Schwarzenberg. Tarde o temprano estamos enfermos de vida. Sí. Bueno, No se habla de curación. Yo te voy a contar, antes de terminar, accidentalmente esta magnífica señora a la que le está reemplazando, la señora Cintia Fariña, accidentalmente se enteró y a través de una interpósita persona recibió y le dio a su hija epiléptica que tenía 5 convulsiones por día, según ella misma contaba, varias internaciones en terapia. Bueno, empezó a dar eso, no te digo que se curó la epilepsia, porque no sé si es o ¿está no. controlada? No tiene más convulsión, es así, ¿verdad?
convulsiones de tanto en tanto, porque antes tenía 5 veces por día. 30 minutos a 40 minutos. Y ahora no tiene. La agarra muy poco, muy pocas veces y son breves, 2 minutos, 3 minutos, pero no sé. Doctor, para cerrar. Es más importante que yo te responda, voy a decir esto. En traumatismos cerebrales, sobre todo contusos, en ciertos ejércitos, cuyo no voy a contar, utilizan extractos de marihuana para que no tengan, en realidad de cannabis, el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y todo eso, para que no queden con secuelas cognitivas y se recupere sin ello. Y actualmente la poderosa Liga de Fútbol Norteamericano, esos gigantes que chocan, están estudiando utilizar porque protege tremendamente de los traumatismos contusos cerebrales. Y acá en el Paraguay, que somos campeones en los golpes por moto, habría que pensar un poco. Se me fue el tiempo, yo les agradezco muchísimo, ha sido un placer realmente. Y quédense pensando en esto, fíjense, dos médicos que han estado en congresos internacionales, que tienen una experiencia tremenda, y una mujer que se está tratando de una enfermedad y que dice que hoy ya no me duele. Quiero terminar con esto. No crean todo, investiguen siempre, investiguen siempre. Hay las condiciones, Internet por ejemplo. Con esto nos vamos, que tengan un feliz resto de jornada. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.